El viento cortaba la orilla del río como una cuchilla, y la luz pálida de Chicago se pegaba a los cristales del Moonlight Café en pequeños cristales líquidos. Dentro, el aroma del espresso y del chocolate caliente llenaba el aire, mezclado con la harina del pan recién horneado y el perfume suave de la clientela que buscaba calor. Y Manny Brooks llevaba en el regazo a Alía, que tenía el cabello rizado recogido en dos colas y las mejillas aún rosadas por la carrera hasta la puerta del establecimiento. La niña se aferraba a Mr. Hoppy, un conejo de peluche con una oreja más corta que la otra, como si fuera un ancla en un mundo que a menudo se le presentaba demasiado grande. Y Manny sabía todas las mesas por su número. La 2 siempre pedía el café negro con un toque de canela, y la señora, que vivía en el cuarto piso del Walk Up al final de la calle, prefería un rollo de canela tibio. Entre órdenes y cuentas, aprendía a medir tiempos y urgencias, a sostener a una hija con una mano y a lanzar sonrisas profesionales con la otra. Aquella mañana llevaba la camisa del trabajo y una chaqueta que olía a lavandería. Su café estaba ya a la mitad, frío por descuido. Él apareció sin hacer ruido, como si la ciudad misma se hubiera plegado para abrirle paso. Choi Jae-hoon se sentó cerca del ventanal. Su traje impecable parecía desafiar la luz gris, y la silla de ruedas lo hacía extraordinario en la sala llena de mesas bajas y sillas de madera. No se inclinó para ordenar. Observó. Había una calma absurda en su manera de quedarse quieto, los hombros retraídos, la espalda firme aún en la silla. La mano derecha se apoyó sobre el brazalete del reloj con la precisión de quien contaba minutos que no pertenecían a nadie más. Habían corrido rumores esa mañana que un hombre de la ciudad había sido dejado en una boda, que lo habían abandonado en el altar o que una prometida se había marchado con otra vida en mano, y la prensa, siempre hambrienta, buscaba historias pintorescas para las primeras planas. Jae-hoon había aprendido a moverse con la atención pública como quien camina con un paraguas roto, sin esperar protección, sabiendo que la lluvia vendría en cualquier momento. Alía, con su honestidad infantil como escudo, se acercó tambaleante. Y Manny le sujetó la mano tras ella, pero la niña ya había decidido. Se paró frente a la ventana donde Jae-hoon miraba la ciudad y alzó el peluche para mostrárselo, como quien ofrece un tratado de paz. ¿Te gusta mi conejo?, preguntó sin esconder la voz baja de curiosidad. Jae-hoon sonrió hacia la boca en signos que cualquier fotógrafo hubiera captado. La expresión le dibujó una línea nueva en la cara, una grieta amable en su armadura calculada. No habló, no podía, había sido sordo desde el accidente que le cambió la geometría del cuerpo. La ciudad le daba sonido en forma de vibraciones en el casco de sus manos y en luz que entraba por la ventana. Había aprendido a escuchar con la vista, a leer bocas y a escribir con la misma velocidad con la que otros tomaban un café. Sacó un pequeño cuaderno negro y una pluma elegante. Los ojos de Jae-hoon se encontraron con los de Imani y luego con los de la niña. Abrió la libreta y trazó con la pulcritud de alguien que había memorizado la caligrafía de su mundo. Gracias por enseñarme a sonreír hoy. Imani parpadeó. Nunca, en todos los turnos, la habían agradecido así, como si una sola sonrisa fuera un acto de valor. Sintió que algo en el pecho se aflojaba, un músculo que había tensado durante años de trabajar para mantener una casa y sostener a Alía. Se inclinó, tomándose un segundo para buscar una respuesta que no sonara como trabajo. A Alía lo perdió a Mr. Hoppy durante el otoño pasado, dijo con una voz que quería parecer ligera. Lo encontramos en la lavandería. Le falta una oreja porque el perro de la señora Chen lo mordió cuando tenía 3 años. Es una reliquia, ¿sabe? No lo cambiamos.
Jae-hoon asintió, y de nuevo la libreta. ¿Podría sentarme con ustedes? Quisiera escuchar, escribió con la ironía de quien pide silencio para hablar. Imani miró a su hija, que ya había plantado los codos en la mesa sin pudor, dejando salir una pequeña nube de vapor de su bebida. Julieta, Juno, Mrs. Chen, los nombres de su comunidad le pasaban por la mente con la velocidad de un tren. Hizo un gesto leve, como quien mide consecuencias sin dejarlas entrar del todo. Finalmente dijo: «Siéntese, pero no le voy a traer nada gratis». Jae-hoon, que tenía el mundo resuelto a golpe de decisiones frías desde un despacho con vista a la ciudad, no discutió. Pidió un té sin azúcar con la ayuda de un asistente que había venido detrás de él y que le hizo señas por lo bajo. Jun, su segundo. Jun se movía con la discreción de la gente que administra imperios, hechos de secretos compartidos. Se acomodó en la mesa contigua, con la mirada de quien nada ignora. El primer contacto fue simple. Miradas, un intercambio de pequeños gestos, y Manny sirviendo 3 tazas y haciéndose la distraída. Hablaron a su manera. Jae-hoon escribía y miraba los labios. Y Manny le respondía con frases cortas, directas, aunque por dentro elaboraba monólogos de cuidado. Alía, que no cerró la boca en todo el tiempo en que estuvo en la mesa, aceptó con solemnidad el consejo del hombre silencioso, que Mr. Hoppy debía tener un nombre mejor que Señor Conejo con una oreja mordida. «Se llamará Hoppy», decretó la niña como si fuera juez y jurado. Jae-hoon escribió: «¿Puedo llevarme a Hoppy al penthouse para que duerma donde se vea la ciudad?». El corazón de Imani dio un vuelco que no tenía nada que ver con el cansancio. De pronto, la oferta fue más que palabras. Era un puente entre 2 vidas, un gesto que podía fracturar la línea que ella, con tanto esfuerzo, había mantenido intacta entre su mundo y el de los hombres con trajes caros. Imani notó algo que otros no. La manera en que él miraba, con la atención puesta en movimientos mínimos. Cuando Alía le dejó su Mr. Hoppy sobre la mesa de café, Jae-hoon lo colocó con delicadeza junto a un libro de fotografías de paisajes urbanos. La imagen del conejo al lado de un skyline era absurda y hermosa. Comenzaron las semanas donde los mundos chocaban y se acomodaban. Imani llevaba agendas, organizaba citas médicas por teléfono, compraba la ropa que él prefería en persona y coordinaba cenas en las que el protocolo debía ser reducido a lo esencial. Ella no era secretaria convencional, era una mujer que conocía la urgencia de comer y los límites del corazón, que podía negociar con un proveedor de gas y al mismo tiempo calmar a una niña cuando era tarde y una pesadilla la despertaba. Jae-hoon, por su parte, le ofrecía seguridad tangible, una cuenta para sus necesidades, lo que significaba la promesa de un porvenir menos precario. Pero nada que tocara la vida de un hombre con ese alcance se mantenía largo tiempo en equilibrio. El primer indicio fue una nota anónima, deslizada bajo la puerta del walk-up una mañana. Imane la encontró junto al bote de la basura, doblada con el cuidado de quien no quiere dejar huellas. Decía poco y lo decía todo. Sabemos dónde está Hoppy. Sabemos dónde estás tú. La frase era simple, pero en la ciudad adquiría peso. Big Data, calles observadas por cámaras, hombres que revisaban movimientos. La amenaza no debía ser explícita para ser aterradora. Imane sintió que la adrenalina le quemaba los costados. No era la primera vez que la familia recibía una intimidación. Las tías, las amigas, los vecinos habían aprendido a cerrar puertas con cierta prisa, pero su vínculo nuevo con Jae-hoon complicaba las cosas. Allí ya no era su problema en solitario, ahora había un hombre involucrado, un hombre con recursos que podía responder con acciones que iban más allá de una llamada a la policía. Cuando se lo contó a Jae-hoon, él escuchó en lo que sabía hacer, leer, observar y calcular. No volvió a escribir una nota de consuelo, tomó medidas.
Han modificó rutas de entrada, hombres de seguridad aparecieron con discreción en la puerta del café y en el portal del walk-up. Las cosas se volvieron una suma de vigilancia, cámaras adicionales, coches con reportes, una rutina que antes no existía. Imane agradeció la protección y al mismo tiempo sintió cómo la intimidad de la vida diaria se transformaba en un mapa de precauciones. Park Min-ho, que antes no había existido en la escena doméstica de Imani, emergió como la sombra que todo lo podía explicar. Rumores de negocios no resueltos, de faltas de lealtad, de temperaturas que habían subido en reuniones donde la palabra traición circulaba como billete sucio. Min-ho no era un hombre que buscaba la fama del crimen por placer, era un operador que había crecido en la necesidad de ser temido. Sus movimientos habían dejado un rastro, amenazas, mensajes, una trayectoria que apuntaba a una ocupación que no admitía testigos. La primera confrontación abierta no fue espectacular. No hubo detonaciones, ni peleas filmadas, ni gestos sangrientos. Hubo gestos de poder que podían tener consecuencias letales. Una mañana, mientras Imani dejaba a Alia con la vecina para tomar el tren hacia la Torre Meridian, un auto oscuro se detuvo frente a la escalera del edificio. Un hombre bajó, sin prisa, y dejó una tarjeta sobre el buzón. Mr. Cho, el conserje, la encontró y la llevó a Imani, temblando con la sensación de que el edificio había soportado la presión de alguien que sabía demasiado. La tarjeta era otra nota. No te acerques a él por más tiempo. No te metas en lo que no entiendes. Imani recogió el papel entre los dedos como quien toca un hierro caliente. Entró al apartamento con la respiración en la garganta, con un sudor frío en la nuca. Alia le recibió con una sonrisa, ajena a la gravedad del mensaje. Mr. Hoppy seguía en el sofá, con la oreja rota que la niña arreglaba con cinta adhesiva y un amor que la hacía tocarlo como si fuera una reliquia. En la mesa, Jae-hoon esperaba con su libreta. No había grandilocuencia ni promesas dramáticas, había decisiones a tomar. Hoon tenía ya un plan: desplazar recursos, contactar a alguien que pudiera tramitar una orden de protección, revisar cámaras de la cuadra y duplicar patrullajes. Para Jae-hoon, la amenaza era administrativa y táctica. Para Imani, era la materialización de una ciudad donde a veces lo correcto tenía un precio. «No quiero que te vayas», escribió Jae-hoon en la libreta una noche en que las luces del penthouse se apagaron menos que el ruido de la ciudad. «No voy a dejar que te expulsen de tu casa». Imani lo miró. Había semanas en que veía su propia vida desde fuera, con la distancia que da el cansancio. Sus manos marcadas por laborar, la sonrisa que forjaba para clientes ingratos, el tiempo que apenas alcanzaba para las tareas del hogar y la escuela de Alia. Jae-hoon no le hizo promesas grandiosas, ofreció respaldo. Eso, para ella, era suficiente y a la vez amenazador. Tener la seguridad económica de alguien tan potente significaba a menudo pagar con una porción de autonomía que no estaba dispuesta a renunciar sin pelearla. Aceptaron una tregua de trabajo y cuidados. Imani se convertía en la figura que administraba las ausencias del hombre que se había quedado sin sonido. Jae-hoon, a cambio, ofrecía garantías. En el intermedio hubo gestos que parecían robos al destino. Alia aprendió a leer perfectamente labios y a acercarse a Jae-hoon con una confianza que dejaba fuera al pudor. Le enseñó a jugar a los dados y a nombrar las constelaciones que veía desde la ventana cuando la ciudad se transformaba en una manta de luces. El corazón de Jae-hoon se fue filtrando sin ruido, en pequeñas grietas. No era la redención de un héroe, ni el milagro de una comedia romántica. Eran tardes donde él quedaba absorto en la forma en que Imani sostenía la taza de café, o en cómo Alia colocaba Hoppy en su regazo cada noche, como si el conejo fuera un talismán contra la soledad.
Él, que había mandado y decidido sobre hombres y contratos, encontró en esas rutinas un tipo de riqueza que sus cuentas no podían medir. Park Mino no se quedaría cruzado de brazos observando cómo perdía terreno. La presión escaló en pequeñas maniobras, bloqueos de rutas comerciales, rumores sobre transferencias desviadas, un intento de arrebatar un contrato clave. Jun detectó señales precisas, movimientos bancarios inusuales, empleados que cambiaban de lealtad como quien cruza una acera. Jae-Hoon no respondió con brutalidad, respondió con estrategia. Movió fichas legales, habló con abogados discretos y reunió a su equipo en una sala cuyas ventanas daban a la ciudad como un tablero de ajedrez. Imani, en medio de todo, era la persona que veía las consecuencias concretas, la alarma que debía sonar en el walk-up, la mochila de la niña que nunca debía quedarse sola. Empezó a entender que ella no solo trabajaba para él, era un eslabón en una red que podía protegerlos o exponerlos. Aprendió a responder llamadas a altas horas, a verificar ventanas antes de dormir, a fijarse en la sombra de un auto que pasaba cada mediodía por la cuadra. Su vida, que había sido una sucesión de pagos y cuentas, se volvió un sistema de vigilancia doméstica. Una noche, mientras la ciudad dormía con esa respiración de luces que nunca desaparece del todo, Alia tuvo una pesadilla. Imani la consoló en la penumbra y Jae-Hoon, que estaba allí por primera vez sin el caparazón de un compromiso de trabajo, se quedó observando. Colocó la mano sobre la cabeza de la niña y aunque no podía oír el sollozo, había maneras de sentir la vibración del pequeño cuerpo temblando. Jae-Hoon, con la torpeza de quien aprendía a no romper lo que tocaba, le susurró, o más bien escribió en su libreta: «Prometo cuidarlas a las dos». El papel quedó entre las manos de Imani, que lo sostuvo con fuerza y con miedo, porque las promesas en un edificio de vidrio también podían ser armas si el hombre decidía que su mundo necesitaba sacrificios. Pero Jun, que había escuchado todo desde el umbral, no dejó que la noche fuera solo de palabras. Había un plan que necesitaba acción inmediata. Fichas que debían moverse para expulsar de la ecuación a Park Mino. El problema es que Mino no desaparecería por voluntad. Tenía historia, aliados y heridas abiertas que no sanaban con dinero ni con intimidaciones sutiles. La primera evidencia directa llegó en la forma más prosaica. Una camioneta de carga que se detuvo junto al café y dejó a dos hombres que no pedían café, sino que miraban con atención hacia el interior. Ellos no sabían de Mr. Sistema. Mantenga el flujo y la conexión. Conecte con de carga que se detuvo junto al café y dejó a dos hombres que no pedían café, sino que miraban con atención hacia el interior. Ellos no sabían de Mr. Hoppy ni de los horarios de la cocina. Sabían de la rutina de Imani y de los pasos que llevaba para llevar a su hija a la escuela. Jun los identificó en grabaciones con una mirada que no pronunció nada y luego se inclinó hacia Jae-Hoon con un conjunto de nombres y coordenadas. La guerra, cuando llegara, no sería un estallido cinematográfico, sino una colección de maniobras pequeñas que, juntas, podían destruir una vida o salvarla. Imani vivió sus días entre la ternura de la niña, la solemnidad de un hombre que la cuidaba con escritura y la sombra de hombres que miraban con paciencia. Si había una palabra que pudiera contener su miedo y su esperanza, era esa: reparación. Ella pretendía, con todas sus fuerzas, que el mundo se rearmara en torno a una mesa donde Imani pudiera pagar las cuentas sin renunciar a su tranquilidad. Una llamada llegó tarde una madrugada.
La voz, al otro lado, una voz que Imani reconoció por el tono bajo, no por las palabras, pues Jae-hoon no escuchaba, pertenecía a Jun. Jun había interceptado un mensaje roto por estática, la clase de señal que no ofrece certezas, pero sí direcciones. Había un plan para actuar pronto. Park Min-ho quería arrebatar un contrato que garantizaría su entrada al aeropuerto de cargas, un negocio que podía inclinar la balanza de poder. La nota era clara: si no se respondía, habría consecuencias. Imani apretó Mr. Hoppy contra el pecho de la niña y supo, con una claridad que le dolió, que la supervivencia de su familia ya no dependía solo de su trabajo en el café. Había entrado en un juego donde el precio de la derrota no era solo la dignidad, sino la seguridad física. Miró a Jae-hoon y en la biblioteca de sus gestos escribió una duda. ¿Qué está dispuesto a perder por protegernos? Jae-hoon no respondió con un discurso, respondió con una agenda. Al día siguiente hizo lo que sabía hacer mejor: convocó reuniones, escribió planes, distribuyó roles. A Imani le tocó la parte de lo doméstico y esencial: empacar, prever rutas, establecer una red de vecinos que pudieran estar pendientes de Alía. Jae-hoon, por su parte, demostró que la silla no limitaba su alcance, movió piezas legales, habló con ex colaboradores y, al frente de todo, recibió a un rival en una sala de vidrio con la calma que roba el aliento. La tensión subía como una cuerda que crujía bajo el peso de las expectativas, y, en el epicentro, como siempre, estaba la niña que no entendía del todo por qué los adultos hablaban con medias verdades. Hacía un dibujo que pegó en la nevera del penthouse: un conejo con la ciudad detrás y una familia reunida bajo un cielo abierto. Lo colocaron allí como un talismán. Fue la última imagen antes de que todo moviera sus piezas en un tablero cuya resolución era, todavía, incierta. Por la mañana, el penthouse olía a café fuerte y a lápices recién afilados. Alía había vuelto a pegar un dibujo en la nevera. Ahora era el mismo conejo, pero con una silueta más definida al lado, dos figuras tomadas de la mano, y un sol que ocupaba casi toda la esquina superior, como si quisiera iluminar hasta los rincones más tenues del apartamento. Imani lo miró con los ojos vidriosos de quien construye esperanzas con recortes de cartulina. Jae-hoon, sentado en su silla cerca de la ventana, inclinó la cabeza y escribió en su libreta: «Hoy arreglo las defensas». No prometió solo al oído, lo dejó ahí, en tinta, como si un papel pudiera sostener los bordes de una decisión. Jun llegó con una mochila ligera y la cara de quien había pasado pocas horas durmiendo. Traía archivos, una memoria con grabaciones, un mapa de rutas y, como siempre, un silencio que decía más que su voz. «Hay tres cosas», dijo tras saludar con un gesto seco. «Primero, los dos hombres de la camioneta son externos, no plantilla de Miño. Segundo, Park Min-ho está moviendo influencia hacia el comité del aeropuerto. Las informaciones que tenemos son de pagos indirectos a una consultora que él utiliza para asesoría logística. Tercero, él sabe que alguien los observa. No lo hará fácil». Imani cerró los dedos alrededor de la taza, como si fuera una pequeña barca y ella la navegante del miedo. «¿Qué significa eso?», preguntó sin alzar la voz. «Que puede intentar aislarte», respondió Jun sin rodeos. «Vaciar tus redes, hacer que quien mira por Alía deje de mirar. Si logra el contrato, tendrá un flujo que le permite comprar lealtades y borrar pruebas». Jae-hoon alzó la libreta y escribió lentamente, fijando cada letra: «Si él compra lealtades, yo expongo el flujo». Jun asintió. Ahí estaba la línea del plan. Antes de que Miño pudiera convertir el contrato en una arma, había que mostrar la fragilidad de sus finanzas y la profundidad de su red. La mañana pasó en costuras, llamadas legales, mensajes codificados, vecinos con ojos atentos y un registro de vehículos que Jae-hoon había obtenido con ayuda de un antiguo socio del despacho.
Hubo un instante tierno en el que Imani llevó a Alía a la cocina para enseñarle a hacer pan de molde, y la niña, sin comprender la gravedad que colgaba en los pasillos, amasó la masa con el entusiasmo de quien no conoce límites. Alía preguntó por Mr. Hoppy, y Jae-hoon le escribió: «Mr. Hoppy es guardián». Ella sonrió, satisfecha con esa explicación, como si fuera suficiente para quien confía sin cuestionar. Por la tarde, Jun fue a la calle. Sus pasos eran precisos y su presencia discreta. Fue al café donde los hombres de la camioneta aparecieron la noche anterior. Habló con la barista, con un repartidor y juntó rostros y horarios. Cuando regresó, dejó sobre la mesa varias fotos impresas. Una de los dos hombres en la madrugada, otra de la camioneta con la placa parcialmente visible y una más de una construcción en las afueras de la ciudad que era, según Jun, uno de los depósitos utilizados por la consultora de Miño. Sistema. Mantenga el flujo y el conecte. Conecte con y visible, y una más de una construcción en las afueras de la ciudad que era, según Jun, uno de los depósitos utilizados por la consultora de Miño. Jae-hoon asintió. Sacó del cajón una carpeta que había traído desde su antiguo despacho. Documentos, contratos antiguos, una carpeta con declaraciones juradas que podrían ser reactivadas si alguien se animaba a cuestionar al contrincante. «Necesitamos un juez que escuche», dijo, y la frase flotó con la gravedad de quien conoce la matemática de la ley. Por cada paso que ellos dieran, Miño tendría otros 10 recursos. El primer movimiento formal fue una demanda cautelar para impedir maniobras sobre el concurso del aeropuerto. Jae-hoon la redactó con la paciencia de quien sabe que una palabra mal colocada puede costar vidas. La presentó a través de un equipo de confianza, un viejo amigo del bufete que no necesitó explicaciones. La noticia, aunque técnica, tocó un nervio en la oficina de Miño. Era lento, pero legítimo, una traba administrativa que obligaba al comité a detener cualquier acción hasta que se verificaran los documentos. Para Jun y Jae-hoon era tiempo comprado. Miño no tardó en responder, no con disparos ni amenazas públicas, sino con gestos que golpean en el silencio. Una nota anónima que llegó a la dueña del edificio donde vivían los vecinos de Imani, insinuaciones sobre la seguridad del penthouse, rumores sutiles que apuntaron a que Imani tenía problemas con el cajero del café, una mentira destinada a aislarla socialmente. La consultora de Miño comenzó a llamar a proveedores y a ofrecer contratos más grandes a quien olvidara mirar hacia el lado opuesto. Paciencia comprada, lealtades a precio. Jun contraatacó con lo que sabía mejor, constancia. Activó cámaras vecinas, puso en marcha a la red de apoyo que habían logrado reclutar en la escalera y en el barrio. La señora que cuidaba la planta baja, el repartidor de la esquina, un taxista que siempre recordaba placas por puro hábito. Cada miembro recibió instrucciones simples: anotar, no intervenir; observar, no provocar. «Si hay un movimiento contra Alía, lo sabremos antes de que ocurra», dijo Jun, y la tranquilidad de la frase pareció pesar más que cualquier arma. Las noches se volvieron una sucesión de vigías y madrugadas en vela. Jae-hoon modificó sus rutinas, aprendió a escuchar la ciudad con los ojos, pequeñas señales, patrones que antes no consideraba. Imani dormía con un teléfono al lado, el sonido apagado, esperando solo la vibración que no llegaba. Alía, en contraste, aprendía a ser la misma de siempre. Quizá, en su mundo, la mayor defensa era la alegría que hacía extraña cualquier sombra. Entonces vino el primer choque real. Fue una tarde gris cuando la oficina del comité del aeropuerto anunció una reunión para mover la votación pese a la medida cautelar. El aviso llegó por rutas que habían sido aparentemente legítimas: un correo del secretario del comité, una llamada del presidente con tono conciliador. Jun sintió que había una trampa. «Es un teatro», dijo. «Nos obligan a revelar la barricada. Si vamos, Miño tiene testigos. Si no vamos, dicen que no cooperamos». La decisión se volvió un tablero donde el riesgo estaba en cada casilla.
Jae-hoon propuso lo que siempre proponía, cálculo. Vamos con equipo, escribió. Van abogados, van testigos, va la prueba. Así lo hicieron. Tuvieron que vestirse con normalidad, llevar papeles neutros, comportarse como quienes participan de un proceso transparente. La entrada al edificio que hospedaba la reunión fue fría. Seguridad, tarjetas, miradas que buscaban más que nombres. Miño estaba allí, vestido con la impecabilidad de quien siempre ha sabido comprar las primeras impresiones. Tenía a su lado a un hombre joven, desconocido, que parecía un emisario, cabello liso, traje azul, sonrisa de catálogo. Al verlo, Jun apretó la mandíbula. Ese joven era el vínculo entre la consultora y un asesor del comité, una figura que, si se probaba su conflicto de interés, derrumbaría gran parte del diseño de Miño. La sala se llenó de discursos medidos. Miño habló de eficiencia, de progreso, de la necesidad de un operador que garantizara el flujo del aeropuerto. Jae-hoon habló con la calma afilada de quien conoce los reglamentos, citas precisas, fechas exactas, pruebas documentales. Jun se apoyó en la sombra, observando cómo la apariencia de Miño trataba de tapar grietas que empezaban a asomarse. Hubo un momento en que el joven de traje azul intentó intervenir conforme a un guión estudiado, elogios, preguntas que favorecían al contrincante. Jae-hoon lo miró a los ojos, tranquilamente, y escribió en su libreta algo para el acta que no supieron leer. Jun lo interpretó como la señal de que debían exponer una pieza que nadie esperaba, un testigo que vinculaba al joven con la obra en las afueras y una factura cruzada que mencionaba la consultora. El presidente del comité vaciló. Había ahí, en la mesa, un silencio que podía convertirse en aval. Miño sonrió, porque la sonrisa es a veces la última defensa de quien cree que todo se compra. Entonces, Jun hizo que la barista del café entrara en la sala en calidad de testigo. Nadie se lo esperaba. La mujer, con las manos todavía manchadas por café, habló con la verdad simple de quien recuerda un vehículo y una placa. Su testimonio unió los puntos que Jun y Jae-hoon habían atado en noches de sigilo: la camioneta, los hombres, la obra. El joven de traje azul palideció. Miño contrajo una mueca que no llegó a ser ira, sino la primera señal de que la maquinaria estaba fallando. La votación fue pospuesta. No ganaron la batalla, pero encontraron un respiro. Al volver al penthouse, la ternura ocupó la cocina como siempre. Jae-hoon dejó el abrigo en la silla y escribió con una caligrafía que parecía menos firme: «Gracias, lo conseguimos por ahora». Imani dejó que las lágrimas rodaran cuando nadie la veía, y Alia preguntó si podían celebrar con helado. Jae-hoon dijo que sí, y la risa de la niña fue un sonido que les devolvió humanidad. No obstante, la victoria fue corta. Esa misma noche, alguien dejó un sobre en el buzón del edificio, una fotografía de Alia jugando en el parque con una nota escueta: «Tu familia está en la mira». Nadie la tocó, la dejaron encima de la mesa como si fuera un peso que debía repartirse. Las manos de Imani temblaron al abrirlo. Jun miró la foto con frialdad. La premura de un plan adhesivo cambió su rostro. «Esto ya no es solo el contrato», dijo. «Es una estrategia para quebrar a la persona. Buscan que renuncies. La táctica clásica: miedo, luego aislamiento». Jae-hoon cerró la libreta con un golpe sordo y escribió una sola frase: «Entonces no renuncio». Imani lo vio y en sus ojos se leyó una pregunta que llevaba días fermentando: ¿hasta dónde? Jae-hoon no respondió con palabras. Alguien que se mueve en el borde de lo que está permitido y lo que se necesita para proteger, a veces tiene que asumir la distancia que separa la calculadora del corazón. Jun propuso un cambio de táctica. Si no podemos proteger el entorno, hagamos que el entorno proteja a Imani, dijo. Organizó una red de rutas alternativas,
turnos de acompañamiento para llevar a la niña al colegio, un grupo de padres del barrio que, sin conocer todos los detalles, se ofrecieron a estar pendientes. Además, Jun consiguió un nuevo elemento, un testigo que trabajaba en la consultora de Miño y que estaba dispuesto a hablar a cambio de protección. Era un pequeño resquicio, una factura, una conversación grabada, pero en manos correctas podía convertirse en daño estructural. La oferta de la fuente fue clara y peligrosa. Podía implicar dejar el país, cambiar de identidad, perder todo lo que tenía. Jun lo sabía y por eso preparó la protección como si fuera un refugio. Documentos falsos, una ruta nocturna, un coche que empezaba a parecer más una salida que un transporte. Jae-Hoon, que no podía alzar la voz para ordenar, escribió inmutable: cuidarlo. Jun asintió con esa complicidad que ya se había formado entre ellos. Ninguna palabra, muchas certezas. En los días siguientes, la ciudad pareció contener la respiración. Miño reaccionó con gestos medidos, contratos ofrecidos a otros, llamadas que sugirieron conciliación, la presencia de hombres observando desde cafés discretos. Pero también mostró un lado más íntimo y temible. Apareció en las noticias una nota sobre un empresario ajeno a todo que había sufrido un accidente legal por asociación con empresas fantasmas. Una amenaza sutil, como si dijera: quien no se pliega, se hunde. Jun supo que Miño comenzaba a limpiar el terreno antes de un movimiento mayor. La noche en que la fuente debía llegar a la salida, la lluvia pintó la ciudad con trazos lentos. Jae-Hoon, Jun e Imani esperaron en el coche que los llevaría a un nuevo refugio. Alia dormía en la parte trasera con Mr. Hoppy apretado contra su pecho. La ciudad mojada parecía menos amigable, reflejos en las calles, luces que se desenfocaban. Jun tocó el hombro de Jae-Hoon con un gesto que llevaba más preguntas que certezas. Si esto sale mal, murmuró, tenemos planes B y C. Jae-Hoon escribió otra vez: no hay plan si no estamos juntos. La fuente llegó con el paso medido de quien sabe que cada segundo cuenta. Traía una memoria USB, un sobre con papeles y una mirada que ya no se permitía confianza. Jae-Hoon lo recibió con la formalidad de los hombres que firman su propia seguridad. Jun condujo como si llevara más que pasajeros. Tenía sobre la espalda el peso de una posibilidad. En el asiento de atrás, Imani apretó las manos hasta que le dolieron. Alia murmuró en sueños y Jae-Hoon le dejó sobre la frente un garabato con su bolígrafo: guardián. No todos los instantes permiten tranquilizar el alma. A mitad de camino, el coche que le seguía desde lejos aceleró. Jun lo notó primero, el reflejo de la luz contra un cristal, un barrido que no pertenecía al tráfico. A un cruce, el perseguidor intentó cortarles el paso. Jun maniobró como quien recorre una coreografía conocida, pero el asalto era deliberado. Un golpe lateral, un intento por detener el coche. El corazón de Imani saltó. Alia despertó sobresaltada. Jae-Hoon, con las manos firmes, escribió con calma una frase que pareció ordenar el aire: no detenerse. El coche avanzó por una salida que Jun había calculado, un desvío que parecía menor, pero que les dio unos segundos que bloquearon el intento. El perseguidor se perdió entre calles laterales. No hubo violencia explícita, no hubo disparos, no hubo forcejeos, pero la amenaza quedó clara. Miño no detendría su estrategia de presión hasta lograr la renuncia o algo más definitivo. Cuando llegaron al lugar seguro, respiraron con la sensación de alguien que ha escapado por poco. La fuente, todavía temblando, entregó las pruebas: facturas, correos internos, transferencias. Jae-Hoon las miró y escribió: esto destruye la red. Jun sonrió apenas. No era una sonrisa de alegría completa, sino la de quien ha tallado una puerta en una pared y ha descubierto un hueco al otro lado. Mientras revisaban los documentos, el teléfono de Jun vibró con un mensaje.
Una imagen de Miño sonriendo, y debajo una frase: «Te observo». Jun dejó el teléfono sobre la mesa y nadie habló. La noche se cerró con la sensación de que la partida, por ahora, había cambiado de tablero. Imani apagó la luz y antes de dormir colocó el dibujo del conejo junto a la almohada de Alia. Jae-hoon desde su rincón eludió la pregunta que lo perseguía desde que comenzaron: ¿qué estaba dispuesto a perder? No la formuló en voz alta, no era necesario. Su libreta, doblada y con tinta que había recorrido fines de semana y noches, respondió por él: lo que haga falta. Y esa respuesta, escrita en papel, era a la vez promesa y sentencia. La ciudad, en la madrugada, volvió a sus luces distantes. En alguna oficina con aire caro, Miño miró una pantalla y apretó los labios. En otro barrio, Jun revisó rutas y puso nuevas claves. En el penthouse, alguien cerró las cortinas. La guerra que habían imaginado en piezas pequeñas volvía a cobrar forma. No era explosión, sino cerco. No era batalla, sino un tejido de maniobras donde cada hilo podía asfixiar o sostener. Afuera, la lluvia cesó y la ciudad respiró. Dentro, las piezas volvieron a colocarse sobre el tablero. Nadie sonrió con confianza completa. Al cabo de unos días, cuando creían que la documentación que la fuente había traído podía ser suficiente para desmontar la estructura financiera de Miño, se dio un giro inesperado. Alguien del comité solicitó una reunión privada con Miño y con 3 miembros clave que debían decidir la ampliación del contrato. El anuncio no llegó por canales oficiales. Fue un susurro que encontró oído en un despacho donde el poder se ejerce en la penumbra. Jun lo leyó en una nota dejada en la carpeta. Reunión. Fuera de agenda. Miño quiere cerrar rápido. El tiempo que habían ganado se acortaba. Jae-hoon miró la nota y escribió en negativo: no cerrar. Pero cerrar no solo dependía de su voluntad, dependía de que la verdad pudiera irrumpir en una sala donde se suele preferir la formalidad del mutuo acuerdo. Jun propuso una jugada más arriesgada: infiltrar la reunión con una prueba irrefutable, una cadena de correos con firma digital que demostraría la relación entre la consultora y pagos encubiertos. Era la clase de evidencia que, si se exhibía en el momento preciso, haría caer la estructura del contrincante. La idea requirió sacrificios: la seguridad del informante, un pase falso a la reunión, la exposición pública de nombres que, para algunos, representaban reputaciones construidas durante años. Imani miró el plan y sintió que la palabra reparación sonaba ahora como lo que es: un trabajo que exige heridas. Jae-hoon, con la calma que conocían, escribió: hacemos esto. Y esa frase fue la palanca que giró la rueda hacia un riesgo mayor. La madrugada de la acción se acercaba, y con ella una sensación de latido acelerado que permeaba hasta los objetos: una taza que temblaba, un lápiz que se caía, una puerta que se cerraba con más fuerza. Alia dormía ajena al diseño de los adultos. Imani la observó y, sin poder evitarlo, susurró para sí misma una oración que nunca había pensado en decir en voz alta: «Protégela, por favor». Jae-hoon, a su lado, escribió 2 palabras en su libreta: «Sí, siempre». En la oscuridad, la ciudad parecía contener la respiración a la misma frecuencia que ellos. Afuera, un coche se acercó con las luces bajas. No eran los perseguidores de antes. Entregaba a alguien que podría inclinar la balanza hacia la verdad o hundirlos en más oscuridad. Jun abrió la puerta y su rostro se tensó. El hombre que descendió del vehículo llevaba en la mano una carpeta gruesa y en la mirada la decisión de quien ya no tiene retorno. Miño, por su parte, yacía en alguna sala de oficinas, ajeno a que la línea entre la cautela y el desafío se iba a tensar hasta romperse. Todo estaba listo para que, en una sala cerrada y con aire viciado por el secreto, la verdad chocara con la impunidad.
Nadie prometía victoria total, nadie prometía que no habría pérdida. Pero había algo más ahora, una red tejida con manos comunes que no estaban dispuestas a ceder. En ese punto, la historia ya no era de un solo hombre contra otro. Era, como la niña lo había dibujado sin saberlo, una familia reunida bajo un cielo abierto que empezaba a hacerse un poco más grande. Y mientras el coche se alejaba con el nuevo aliado, Jun cerró la puerta y por primera vez en días permitió que su respiración se normalizara por unos segundos. «Vamos», murmuró, y la palabra fue una flecha dirigida al futuro inmediato. La ficha estaba a punto de moverse otra vez. Esta vez nadie quería que fuera la que hiciera caer su mundo. Jun deslizó la credencial falsa por la ranura como si fuera una costumbre antigua. Su voz se mantuvo neutra cuando el guardia levantó la mirada y consultó una pantalla. La puerta se abrió con el silencio de quien no quiere llamar la atención. El pasillo conducía a una sala en la que la luz artificial había hecho su pacto con la solemnidad. Alfombra, mesa larga, la agrupación idéntica de botellas de agua y micrófonos que se colocan donde se decide algo. Miño esperó en el cabecero, vestido con la certeza de quien cree en la inerme eficacia del poder. A su alrededor, los tres miembros clave intercambiaban amables formalidades que siempre, en el fondo, protegen un negocio. El hombre del coche, el que había llegado con la carpeta gruesa y ojos de quien ya no retrocede, se quedó fuera, junto a un ventanuco que daba al rellano. Jae-hoon, por entre los pliegues del gesto, indicó que él se encargaría de que la carpeta llegara a tiempo. Y Manny, con la garganta cerrada, acomodó la pequeña cámara oculta en el botón de su abrigo. No era un acto heroico, sino una cadena de precauciones que habían tejido entre sí. Alia dormía en una casa que ahora parecía más vulnerable. Y Manny pensó en la niña como en un faro y por un segundo preguntó si el faro podría aguantar la marea. La reunión comenzó con la calma de quien sabe que los contratos se firman con palabras medidas. Miño habló de confianza, de proyectos, de continuidad. Habló de la ciudad que merecía certezas y de la consultora que, según él, solo acompañaba procesos. Su voz tenía la cadencia del que ha repetido la mentira demasiadas veces. Jun esperó su turno, no interrumpir, observar. Cuando Miño contó cuánto dependían todos del contrato, Jun notó la inclinación de los rostros, los que ya habían calculado su beneficio y los que todavía dudaban. La llave del plan fue un momento mediante el cual la formalidad exhibe su fragilidad. Miño pidió que se mostraran las últimas actas de seguimiento. Era una rutina. Jun lo aprovechó. Sistema. No fue un gesto heroico, fue un cálculo frío. Otro, menos firme, se inclinó hacia la prudencia. Miño respiró con la rapidez de quien percibe que el suelo bajo sus pies se mueve. Su mundo de tratos discretos y mutuos acuerdos dependía de la inercia del proceso. Cada voto en contra era un pequeño desprendimiento. Antes de que se cerrara la votación, Miño hizo una amenaza que no pronunció con palabras grandes. Mirarían expedientes, pondrían en duda la reputación de quienes se habían atrevido a denunciar, usarían recursos legales para frenar la difusión y, sobre todo, harían que el costo personal de la batalla fuera alto. Sus ojos buscaron a Jun y a Jae-hoon como si pudieran medir cuánto de valentía y cuánto de desesperación había en ellos. Jae-hoon sonrió sin cariño. «Hemos venido a presentar la verdad, no a pedir permisos», dijo. La frase fue simple y produjo un corte que el ambiente no supo suturar. La votación, meditada y tensa, se inclinó por la suspensión por mayoría simple. No era la victoria que soñaron cuando tejieron la red, era, en cambio, una puerta entreabierta. Cuando salieron de la sala, la madrugada empezaba a teñirse de gris.
Afuera, la ciudad no celebraba ni lloraba, simplemente continuaba su turno. Miño regresó a su despacho con una compostura que fingía calma, pero en sus manos la amenaza era ya un pensamiento que se transformaba en estrategia. Jun caminó con pasos contenidos, sabía que la suspensión era apenas un respiro. Y Manny abrazó a Alia hasta que la niña se despejó de sueños y, por un instante, pareció no notar la gravedad que respiraba la casa. En el coche que los esperaba, Jae-hoon apoyó la carpeta en el regazo y dijo, con la leve ironía de quien cuenta pérdidas y ganancias, «No hemos ganado todo, pero ahora hay una luz que no pueden apagar sin que se vean a sí mismos». No fue una celebración, fue la constatación de que habían movido la ficha y que el tablero ya no sería el mismo. Miño en su escritorio marcó 3 números. En la pantalla de su teléfono aparecieron nombres que no se mostraban como amenazas, sino como posibles soluciones. Cuando la llamada fue atendida, su voz fue baja y clara. «Que comiencen a limpiar», dijo, «y que no olviden quién paga el silencio cuando el precio es más barato que la vergüenza». La respuesta del otro lado fue un silencio cargado de recursos. Miño apretó el lápiz contra la mesa. Afuera, la ciudad respiró otra vez, y dentro de la casa, donde la niña dibujaba cielos grandes, alguien encendió la luz con los ojos apretados. Sabían que la batalla se había movido a otra sala, la de los recursos, las venganzas sutiles y las preguntas que no se responden con papeles, sino con vidas. Mientras tanto, en un café a distancia prudente, un periodista abrió el correo cifrado que Jun le había prometido y al ver la documentación entendió que aquello merecería una mañana de headline. No todos los frentes pedían la misma estrategia. Algunos pedían el ruido, otros la paciencia. Jun miró el amanecer y pensó en la lista de nombres que tenían pendientes. Había aliados que aún no habían hablado y enemigos que aprendían rápido. En el juego que se estaba jugando, una cosa había quedado clara. Nadie podía volver a actuar con la misma confianza de antes, pero tampoco podían detenerse. Cada decisión traería consecuencias en direcciones que ninguno de ellos podía prever del todo. Jun respiró hondo y, cuando Jae-hoon le tocó el hombro, supo que la siguiente jugada tendría que ser más que una exposición. Tendría que ser la construcción de algo sólido que resistiera el asalto que Miño ya comenzaba a preparar. La ciudad, que parecía tan vasta, se había reducido a nombres, a una niña, a un puñado de pruebas y a la obstinación de quienes se negaban a dejar que la oscuridad decidiera por todos. Y mientras los teléfonos empezaban a vibrar con la primera ola de reacciones oficiales y oficiosas, Miño escribió en su libreta una sola palabra: respuesta. No era furia ni resignación, era planificación. Afuera, el día terminaba de nacer. Dentro, el tablero se recolocaba. Nadie tenía la última pieza. Todos sabían que la próxima jugada sería decisiva.